Salvador, con júbilo cantamos y ofrecemos alabanzas ante nuestro Salvador. Con danza y pandero le alabaremos, con júbilo y con gozo ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, con júbilo y con gozo ante el Rey. Con danza y pandero le alabaremos, cantando Él es el Rey, Él es el Rey. Te adoramos, Señor. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios. Jehová mi Dios, yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado. Una vez más, Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Tú has llegado aquí, Jesús, Señor. Mesías, por eso te damos gloria y honor, Señor. Y yo me gozaré, yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Y yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios. Y yo me gozaré, y yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios, es Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Oh, toda la gloria y la honra son tuyas, Señor. Te alabamos, Padre Santo. Gracias, Señor, por ese gozo que tú nos das. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y más de ti es todo lo que necesito, y más de ti yo quiero, Jesús. Y nada más podrá saciar los corazones. De ti queremos, Jesús, porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre, y lo gritaré con todo mi ser. Bueno es nuestro Dios por siempre. And all we want, we want, and all we need is found in Jesus. And all we ask is more of you.
We want is more of you, more of you. For the Lord is good, and His love endures. Yes, the Lord is good forever. And I'll shout it out from the mountains tops. Yes, the Lord is good. For the Lord is good, and His love endures. Yes, the Lord is good forever. And I'll shout it out from the mountain tops. Yes, the Lord is good forever. Oh, te alabamos, Señor. Te adoro, Señor. Yo te adoro, Padre Santo. Oh, Señor, te doy gracias, Señor. Te adoro, Señor. We want you more and more. We want you more and more. We want you more and more, more and more. Queremos más. Queremos más y más. Queremos más y más. Queremos más y más. Más de ti. Queremos más. Queremos más y más. Queremos más y más. Queremos más y más. Más de ti. Queremos más. Queremos más y más. Queremos más y más. Queremos más y más. Más, una vez más. Queremos más, Señor. Queremos más y más. Queremos más y más. Queremos más y más. Más de ti. Oh, Señor, te alabamos. Solo tú das vida eterna, Señor. Señor, solamente tu paz, Señor, inunda estos problemas, Señor. Solamente tu paz, Señor, aclara nuestras mentes, Señor. For the Lord is good, and His love endures. Yes, the Lord is good forever. And I'll shout it out from the mountaintops. Yes, the Lord is good. The Lord is good. Oh,
all the time. Tú eres bueno, Señor, todo el tiempo, Señor. Oh, hermano, no sé tú, hermano, pero si yo fuera tú, yo le alababa. Señor, yo te doy gloria y honra. Oh, Señor, mañana, Señor, no sabemos qué pase, pero hoy, Señor, hoy estamos aquí, Señor. Hoy, Señor, en este momento, Señor, yo te doy gloria, te doy honra, Señor. Te adoro, Señor, te adoro. Te adoro, Señor. Y lo gritaré, y lo gritaré con todo mi ser. Queremos más de ti, Señor. Queremos más y más. Queremos más y más. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Alábale con tus palmas porque Él se lo merece. Gracias, Señor, porque nos permites alabarte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así vamos a continuar con nuestro servicio, hermanos. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Bien bendecidos, amén. Es un privilegio estar en la casa del Señor y para mí es un privilegio compartir la palabra. ¿Sí podemos escuchar bien? A ver. Amén. ¿Mejor? Ok, bendito sea Dios. Pues el día de hoy traje un tema un poquito controversial, pero creo que es necesario hablarlo dentro de la iglesia. Y el tema del día de hoy voy a hablar acerca de la depresión. ¿Usted cree, hermano, que un cristiano puede estar deprimido? ¿Sí? No debemos, ¿verdad? Pero sí podemos estar deprimidos. Me gustaría abrir con el texto bíblico en Job del 3 al 4. Cuando lo tenga me dice con un amén. Amén. Ok. Job del 3, ok. Antes de leer el versículo, la depresión es un estado de melancolía o de tristeza profunda que daña la mente y daña el cuerpo. Es una condición médica que no distingue ni sexo, no distingue estatus social, nacionalidad, color ni religión. Y al igual que el COVID-19 puede afectarnos a nosotros de manera diferente. Todos somos diferentes, tenemos un cuerpo diferente y la depresión puede afectar en maneras diferentes. Entonces no podemos comparar el estilo de vida de una persona o el cuerpo de una persona que padece depresión, amén. Les afecta de manera diferente. Sabemos que a partir del inicio de esta pandemia ha incrementado los casos de personas con depresión. Por eso creo que es bien importante que hablemos dentro de la iglesia y sepamos detectar cuáles son esos síntomas para poder ayudar, amén, porque nuestro trabajo como iglesia es ayudar, correcto. Entonces, si nos orientamos un poquito más acerca de los síntomas, acerca de los signos, podemos ayudar mejor, amén. Tienen razón, un cristiano puede estar deprimido. Podemos ver en Job, vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
antes de leer, me gustaría poner a esta prédica en manos de Dios. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre. Sabemos que ya se abrió este servicio y que usted está dirigiendo desde un comienzo, Señor, este lugar, Padre Santo, todo lo que se habla, todo lo que se dirige. Yo me pongo en tus preciosas manos, Padre Santo, y declaro, Padre, que todo lo que se hable en esta noche, Señor, va a ser guiado bajo tu Espíritu Santo. Padre Santo, quita de mi boca toda cosa que no es agradable a ti, Señor, o toda cosa que tú no quieres hablar a tu pueblo, Señor. Me pongo en tus manos, Padre, para que tu Espíritu Santo me dirija y me dé la sabiduría para hacer este mensaje, Señor, productivo para la iglesia, pero sobre todo que las personas que escuchen este mensaje en esta noche, Señor, puedan entender que la depresión es cosa seria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Job decía en capítulo 3, del 3 al 4: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Nos podemos pasar, por favor, al capítulo 10 y volvemos a ver cómo él continúa dando signos de depresión. El versículo 10, el capítulo 10, versículo 1: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja y hablaré con amargura de mi alma. Si nos vamos al versículo 18 al 20, dice: porque me sacaste de la matriz, hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto, fuera como si nunca hubiera existido, llevando del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco antes de que vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra y de muerte. Podemos ver cómo Job estaba pasando por momentos muy difíciles. Sabemos que él perdió su familia, él perdió todo lo que él tenía. Amén. Él perdió su ganado, perdió todo lo que él poseía. Pero él nunca dejó de alabar a Dios, amén. Y es una de las cosas que quiero que el día de hoy ustedes me escuchen, que no importa en qué estado tú te encuentres, no dejes de buscar a Dios, no dejes de alabar a Dios y no dejes de buscar auxilio delante de su presencia, porque Él es el que nos saca del pozo de cenagoso, amén. Él es nuestro pronto auxilio en tiempo de desesperación. Job sabía eso, y aunque él se quejaba y decía: ¿por qué nací? ¿Por qué nací? Ahora quiero morirme. Él sabía a quién clamarle. Amén. Él se sentía en un momento desesperado y se sentía abandonado de parte del Señor, pero el Señor nunca lo abandonó. Amén. El Señor nunca te ha abandonado. Él conoce tu corazón y Él conoce cada aflicción. Amén. Y el día de hoy quiero hablar acerca de la depresión. ¿Qué es la depresión? Bueno, antiguamente era conocida como melancolía. Ya después, en el año 1725, la palabra melancolía se cambió a el doctor británico Richard Blackmore. Él cambió la palabra melancolía a la palabra depresión, es la que escuchamos el día de hoy. ¿Pero qué es la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno de estado de ánimo, es un desorden mental donde se presentan síntomas de tristeza muy profunda que permanecen por periodos prolongados. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. Amén. Hay pérdida de interés, de placer. A estas personas que están deprimidas nada les puede causar alegría, se sienten como que es su culpa lo que ellos están pasando, tienen muy baja estima, tienen trastornos a veces de sueño, a veces padecen de insomnio, no pueden dormir y no conciben el sueño y no saben qué es lo que está pasando. Su apetito se empieza a cambiar, a veces pueden tener mucha hambre o a veces no tienen nada de hambre. Tienen una sensación quizá de cansancio, se sienten muy cansados, muy fatigados y no se pueden concentrar. A veces, aunque por más que se pongan a leer a lo mejor la palabra, ya cuando acuerdan están pensando en otra cosa, no se pueden enfocar en una sola cosa, no tienen ese enfoque. Y a veces tienen pánico, a veces tienen temor y no saben ni por qué. Sabemos que en estos tiempos mucha gente tiene pánico, tiene temor de lo que está sucediendo, pero una persona depresiva a veces no tiene
un motivo para estar en pánico o tener depresión, y sin embargo así se sienten. Sienten sentimientos de soledad, que están solos, que nadie los quiere, se sienten abandonados, sienten que nadie los ama. Entonces es bien serio, hermanos, ver todo este tipo de síntomas, porque una persona depresiva a veces no busca la ayuda. Amén. Y nosotros tenemos que ser esa ayuda. Es una enfermedad muy común, pero es muy grave y se puede volver crónica. La depresión tiene fases, ¿verdad? Puede ser una depresión leve hasta llegar a la fase 4, cuando ya es muy, muy crónica, y ahí pueden ya necesitar algún tipo de atención médica. Job decía que no tenía ganas de vivir, deseaba no haber nacido. Era totalmente una descripción de una persona deprimida. Una persona que está triste no desea morirse, simplemente se siente triste por alguna circunstancia. Pero cuando una persona ya está con ganas de morirse o con ganas de que ya todo se termine, es porque está pasando una depresión severa. Entonces tenemos que ver ese tipo de síntomas, amén. Hay personas que ya no rinden en el trabajo, que ya cuando están en el trabajo ya no se enfocan, o que ya no hacen las cosas bien. Es más, a veces ya no quieren ir a trabajar, se sienten distraídas, no se concentran en su vida y ven que todo no tiene sentido. O sea, nada les satisface, nada les hace feliz, y pueden pensar en el suicidio. Y ahí es cuando podemos ver que la depresión ya llegó a una fase más grande, amén. Entonces, vamos a seguir. Les pongo mi Biblia a este lado. Muchas depresiones inician por la tristeza. Creo que todos hemos pasado por momentos de tristeza. Pero al pasar por un suceso que afecta a esa persona, si pasa después de 2 semanas que se siente triste acerca de la misma circunstancia, puede empezar una fase de depresión leve. Y es donde podemos poner atención. ¿Por qué? Porque los puede dañar. Al llegar a la depresión los puede dañar, no nada más mentalmente o emocionalmente, pero también los puede dañar físicamente. Y es bien importante saber esto, porque a veces cuando una persona esté deprimida, nosotros somos muy fáciles de juzgarlos y decir: ay, pero ¿por qué anda todo el tiempo enojado? Ay, ¿no viste que ni siquiera saluda? Ay, no, ni quiere salir de su cuarto. Yo no sé qué tiene, siempre anda de malas. Pero si esa persona no era así antes, tenemos que poner atención a eso, amén. ¿Por qué afecta físicamente? Bueno, una persona que está deprimida puede tener problemas incluso de alta presión, puede tener problemas de artritis, de gastritis, problemas intestinales, puede llegar hasta la obesidad por los trastornos que tienen alimenticios, pero también pueden llegar a tener algún tipo de enfermedades más severas como el cáncer. ¿Por qué? Porque nuestra mente está conectada con nuestro cerebro está conectado con nuestro sistema digestivo. Pero ¿por qué es importante hablar de la depresión? Bueno, les voy a dar las estadísticas, nada más para que tengan una idea de qué tan importante es que se hable de esto. En Estados Unidos, 1 de cada 10 adultos padecen de depresión. 1 de cada 10 adultos. Aunque es más común en las mujeres, una de 4 mujeres pasa por momentos de depresión. Mientras que en los hombres, 1 de cada 6 hombres pasa por momentos de depresión. Sin embargo, hay más muertes a causa de depresión por causa de los hombres que de las mujeres. Quizá porque las mujeres somos más emocionales y buscamos más ayuda, pero un varón a veces se siente fuerte, se siente macho, se siente que no necesita la ayuda y se puede refugiar en diferentes cosas como el alcohol, las drogas, otro tipo de cosas, pero no busca la ayuda. Pero cuando cuando ellos quieren buscar la ayuda ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque llegan con pensamientos suicidas y pueden matarse. Entonces, aunque es más común en las mujeres, el suicidio es más común en los hombres por causa de depresión. Nomás para que se den una idea, afecta a 350 millones de personas en el mundo. 350 millones de personas en el mundo. Tan solo en Estados Unidos tenemos una población de 330 millones. 330 millones en Estados Unidos. Entonces estamos hablando que esto afecta a 350 millones. Quiere decir que hay más personas deprimidas en el mundo que toda la población de Estados Unidos. Entonces, es una enfermedad silenciosa, muy silenciosa, pero también es por eso mismo es fatal.
Se ha identificado que el 15% de las personas con depresión llegan a suicidarse. Fíjese, el 15% de las personas con depresión. Entonces, más de 700 millones de personas mueren por suicidio cada año. Cada año, 700,000 personas. Es decir, cada 3 segundos una persona está pensando en suicidarse. Pensando nada más. Pero cada 40 segundos alguien se quitó la vida. Quiere decir que yo lo que tengo predicando ya van como 5 personas que se han quitado la vida a causa de la depresión. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que identificar esos síntomas, amén. Entonces, por eso hay una de las cosas que me impactó, que nunca lo había visto de esa manera, el Proverbios 4:23, cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él emana la vida. Hay otra versión que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de él dirige él dirige el rumbo de tu vida. Tu mente, ¿qué es tu mente? Son tus pensamientos, son tus emociones. Tenemos que cuidar lo que pensamos, cómo nos dirigimos, porque no nada más depende el rumbo de tu vida para la vida eterna, pero también en la tierra. Amén. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre una depresión y de una tristeza? Cuando usted ve a una persona triste, abrácela, ámela, dígale que todo, no le diga que todo va a estar bien, dígale cómo te puedo ayudar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa tristeza no a todos nos afecta de la misma manera. Hay unas personas que les afecta más y pueden llegar a la depresión. Una tristeza es cuando una persona se encuentra decaída, sin ánimo, no se siente feliz, y es en respuesta a un suceso de su vida. Por ejemplo, es decir, pasó por algo trágico o por algún tipo de dolor, o simplemente su estado de ánimo se levanta. No, a veces nosotros de mujeres ya más adultas, por las hormonas nos tienen desniveladas, entonces estamos medio tristes, ¿verdad? Entonces tenemos que saber identificar cuando es una tristeza únicamente y también cuando es una depresión. Bueno, la tristeza se puede identificar, sin embargo la depresión a veces no se puede identificar. ¿Por qué no se puede identificar? Porque muchas veces pensamos que una persona deprimida está nada más triste, sin embargo no es así. No es así. La tristeza se va, pero la depresión se queda. Y esto inicia a partir de las 2 semanas que te sientes triste por las mismas cosas, ya estás empezando una depresión. Después de las 2 semanas ya se considera la fase 1 de depresión. Entonces, pero mucha gente te dice, pero ¿por qué estás triste? Si lo tienes todo, mira, tus hijos están bien, mira esto, lo otro. Y no es eso. O sea, hay veces que ni ellos mismos entienden por qué se sienten tristes. Lo tienen todo, sin embargo, se sienten tristes, ¿verdad? En la depresión hay desbalances hormonales. Y los neurotransmisores químicos nos envían información. Se los voy a decir de la manera como la ciencia lo dice, ¿verdad? Ahorita se los vamos a explicar. Pero antes de explicarles eso de cómo es el cerebro, me gustaría mencionarles algunos de los personajes bíblicos que pasaron por depresión. Por ejemplo, David. David lo podemos encontrar en los libros de Samuel, ¿verdad? Y podemos ver que se cree que él fue autor de 73 de los salmos, ¿verdad? Pero en varios de los salmos él hablaba de su aflicción. Pero en su aflicción, en todas sus aflicciones, él siempre reconocía que su ayudador y su pronto auxilio era Dios, ¿verdad? Siempre lo reconocía, siempre decía: Señor, me siento triste, siento que mis huesos se quebran, me siento así, pero tú, Señor. Y él sabía a quién clamarle. La gente allá afuera no sabe a quién clamarle. Nosotros sabemos a quién debemos de clamar. A un Dios todopoderoso, lleno de gloria, que conoce nuestras necesidades, que conoce nuestras tristezas y que puede traer consuelo a nuestros corazones. Amén. Pero hay gente allá afuera que no lo sabe. Y hay gente dentro de la iglesia que si está en una depresión profunda, por más que le digas la palabra, no va a entender. Porque su mente ya está dañada. Ya esos químicos no están funcionando en su cerebro correctamente. David atravesó por muchas aflicciones. Fue perseguido por Saúl, hubo la muerte de sus hijos cometieron incesto. O sea, tenía un montón de preocupaciones.
pero gracias a Dios que él siempre se refugió en Dios. Amén. Elías podemos ver en Primera de Reyes, ¿verdad? En capítulo 18 y capítulo 19. Él tuvo un enfrentamiento con los profetas, ¿verdad? De Baal. Y tras una serie de ritos y sacrificios, no pudieron demostrar el poder de su Dios, ¿verdad? Sin embargo, Elías probó a todos que Dios era el único Dios. Amén. Y él era el verdadero y supremo. Y sin embargo, al enterarse de que Jezabel lo estaba buscando, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a esconder a una cueva. Tuvo miedo. Y no nada más se escondió en una cueva, pero Elías deseó que Dios le quitara la vida. Llegó un momento de depresión. Entonces, estoy tratando de decir con esto que realmente la depresión es real y que no importa quién tú seas, cristiano o no cristiano, puede afectarte de mil maneras. Y no es que no tengas falta de fe. La palabra de Dios dice que David estaba conforme al corazón de Dios, conforme a los pensamientos de Dios, ¿verdad? Entonces fue un gran siervo de Dios. Elías fue un gran siervo de Dios. Jeremías fue un gran siervo de Dios. Y todos ellos pasaron por depresión. Entonces quiero decirte hoy que no importa quién tú eres, no es por falta de fe que estás pasando por esto. No es porque hay un demonio que te está atacando. O sea, aunque sabemos que hay demonios, que el Satanás puede usar la depresión para llegar y hablarte al oído y que te suicides. Él puede usar a quien él quiera, a personas que más amas. Lo hizo con Job. Llegó a la esposa y le dijo, ¿por qué no mejor te matas? Pues el enemigo puede usar la depresión para llegar a un estado crítico en tu vida y que puedas llegar al suicidio. Sin embargo, no toda depresión significa que tienes espíritus malos o que te tienen que reprender, no sé qué. Sí, la oración es bien importante, pero también quiero que sepas en esta noche que hay ayuda y que tienes que buscar esa ayuda y que estamos aquí para orientarte, para ayudarte, que nuestro pastor, la copastora, todas las personas que servimos dentro de esta iglesia estamos aquí para ayudarte. Acércate a uno de ellos y pide ayuda. No esperes a que esté demasiado grave para que ya necesites ayuda ya médica. Amén. Entonces Jeremías también fue conocido como el profeta llorón, y aunque fue un ejemplo de fe y fortaleza, también tuvo momentos de angustia. Amén. También tuvo momentos de depresión y no encontraba la razón de vivir. Entonces, ya sabemos lo que es la depresión, pero hermana, la ansiedad es lo mismo que la depresión. Aunque la depresión y la ansiedad van de la mano, no es así. La ansiedad y la depresión van de la mano. ¿Pero qué es la ansiedad? Bueno, se los voy a decir de esta manera. La ansiedad es la preocupación o miedo intenso o excesivo, continuo. Es cuando estás preocupado por cualquier cosa, pero sobre todo por lo que pueda pasar, por lo que ha de venir. La depresión básicamente es por lo que ya pasó o lo que estás viviendo, pero la ansiedad es esta preocupación. Por eso la palabra de Dios dice, por nada estés ansiosos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a poder? No vas a poder añadir nada a tu vida. Correcto, no puedes añadir ni un día nada a tu vida. ¿Por qué? Porque están preocupados por lo que pueda pasar. Entonces, la ansiedad es común en situaciones muy estresantes. ¿No les ha pasado que cuando tienen, por ejemplo, un accidente automovilístico, empiezan a sudar las manos y están como que no encuentran, se les bloquea todo y llega un momento de ataque, a veces de pánico, de que no sabes qué hacer? Yo pasaba por ataques de pánico, mi hijo pasaba por ataques de pánico y no era algo que queríamos que se viniera. A veces estábamos dormidos y nos despertábamos y no podíamos ni respirar hasta que mi esposo venía, nos ponía una bolsa en la cara de esas bolsas del pan y nos la ponía y respirábamos ahí. Pensábamos que nos sobraba el oxígeno, pero al contrario, que nos faltaba el oxígeno, pero al contrario nos sobraba. Por eso nos poníamos la bolsa y nos tranquilizábamos. Él me decía, voltearme a ver, dime cómo te sientes. Entonces, eso me ayudó a mí bastante, ¿verdad? Entonces, los ataques de ansiedad pueden llegarle a cualquier persona y no respeta las edades. Podemos ver a mi hijo, que me llamaban a veces de la escuela y me decían, está en un ataque de ansiedad. Nuestros ataques de ansiedad iniciaron por un suceso trágico. Mi abuelita murió en nuestra casa
y yo tuve que hacerle los primeros auxilios. Mi abuelita nos creció junto con mi madre y fue muy difícil para mí hacerle el CPR y no poderla sobrevivir. Entonces eso trajo mucha culpabilidad a mi vida y me metió en depresión profunda. Entonces yo no podía llorar por un tiempo porque yo sentía un estado de shock. Mi cuerpo se hizo como un estado de shock. Entonces yo no sabía cómo actuar y la depresión se vino a mi vida y las ansiedades no me dejaban, no me soltaban. Pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que el amor a mi familia que me amaba, y busqué recursos, busqué la ayuda temprana y pude salir de la depresión. Gracias a Dios que siempre puso los medios, ¿verdad? La oración me ayudó bastante. Entonces el pastor fue a orar por mí. O sea, fueron cosas así, pero hay que buscar la ayuda porque a todos nos puede pasar. Amén. Entonces, cuando la ansiedad es muy excesiva, hermanos, puede haber muchos daños. Y esos son físicos y mentales. ¿Cuáles son? Bueno, antes de eso me gustaría que alguien que esté escuchando, que esté pasando por ansiedad, sepa que Filipenses 11, del 6 al 7 nos dice que no nos aflijemos, ¿verdad? Y que entreguemos a Dios nuestras cargas en oración y en agradecimiento. Y que Dios nos traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano y cuida nuestros pensamientos, nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Amén. Toda ansiedad se va en el nombre de Jesús. Toda depresión se va en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay personas que padecen de depresiones leves, pero también severas. Bueno, ¿por qué nos deprimimos? Bueno, en nuestro cerebro, voy a explicarles ahora sí lo que les decía. Cómo funciona nuestro cerebro. A lo mejor de esa manera van a poder entender un poquito mejor que no nada más es algo que sentimos, es algo que está pasando dentro de nuestro cerebro. Vamos a hablar de nuestro cerebro y los neurotransmisores, ¿ok? Ok, ¿por qué nos deprimimos? Bueno, nuestro cerebro es uno de los órganos más complejos del ser humano. Nuestro cerebro está conformado por 20 millones de billones de conexiones. Entonces, no sé si lo ven ustedes ahí. Ese es nuestro cerebro. Haga de cuenta que todas esas chispitas son neurotransmisores. ¿Qué es un neurotransmisor? Haga de cuenta que son químicos, ¿verdad? Si yo lleno esta bolsa, está llena del químico hasta aquí. Pero si está vacía, si le hace falta, entonces no empieza a funcionar de la misma manera. Es como cuando a un carro le falta aceite. Correcto. Si le falta aceite no va a correr de la misma manera. Igual, si le falta agua no va a correr de la misma manera. Deja de funcionar o se pueden descomponer otras áreas. Bueno, lo mismo son los neurotransmisores. Los neurotransmisores, me doy cuenta que son químicos. Son químicos que transporta el cerebro y los manda como mensajeros a diferentes partes. Y dice, ok, esto está deprimida, entonces esto se va a ir para allá, esto se va a ir para acá. Entonces, esos son los neurotransmisores. Digamos que es el cartero que lleva la carta a las diferentes neuronas y les dice, hey, esto está pasando, hey, esto está pasando. ¿Sí más o menos me doy a entender con los neurotransmisores? Ok, son químicos, ¿verdad? Son químicos. Vamos a hablar de 3 de esos químicos que son bien importantes en el caso de depresión. Estamos hablando de la serotonina, de la dopamina y la noradrenalina. Esos 3 químicos se le llaman los químicos felices. ¿Por qué? Bueno, la serotonina, vamos a hablar primero de la serotonina. La serotonina le llaman la hormona de la felicidad. ¿Por qué la hormona de la felicidad? Bueno, porque en esta sustancia, este químico en nuestro cerebro regula la comunicación entre las neuronas. Y aunque está en el cerebro, se mueve nada más el 10% de la serotonina está en nuestro cerebro. ¿Usted sabe dónde está el otro 90%? En nuestro aparato digestivo. El otro 90% está en nuestro aparato digestivo. Entonces, afecta mucho lo que comemos. Si nos ejercitamos o no nos ejercitamos, eso afecta en gran manera. Se considera que el sistema digestivo es el segundo cerebro que tenemos. El primer cerebro es y el sistema digestivo, el aparato digestivo es el segundo cerebro que tenemos. Por eso tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Con la alimentación y con diferentes recursos que les voy a mostrar. Entonces, la serotonina es la hormona de la felicidad. Su disminución produce sentimientos como desánimo. Si no tiene usted la serotonina llena, haga de cuenta que le empieza a bajar
y empieza usted a estar como desanimada, con pensamiento, la falta de memoria, se empieza a desnivelar el sueño y hay vigilia. Por ejemplo, hay gente que está demasiado ansiosa y no duerme en las noches, no duerme y está pensando en que va a venir porque les causa ansiedad, ¿verdad? El humor, las emociones, los sentimientos empiezan a cambiar. Es la hormona donde están los sentimientos, las emociones, el humor, ¿verdad? Entonces también esta hormona regula el apetito, por ejemplo en la actividad sexual es una de las hormonas, la motora, es todo lo que causa felicidad. Una falta de serotonina, por eso a veces nos sentimos todos tristes, todos deprimidos. La dopamina, pues la dopamina es la hormona del placer. Tiene muchas funciones importantes, por ejemplo la motivación, también regula el sueño, el humor, la producción, por ejemplo una madre cuando está amamantando a su hijo, la producción de la leche, también la producción de la orina, la circulación sanguínea, la atención y el aprendizaje. Entonces estamos hablando de químicos, ¿okay? Que tienen que estar pasando por nuestro cerebro. Y el cerebro y el cuerpo usa dopamina para producir lo que es la noradrenalina, es el siguiente transmisor. Esta sustancia también transmite la estimulación prácticamente igual que la serotonina. Es igual que la serotonina, regula el insomnio, la pérdida de apetito, la fatiga o pérdida de energía, pero también los pensamientos suicidas empiezan ahí si hace falta ese tipo de químico. Entonces, ya pudimos ver que si hay falta de químicos en tu cerebro, vas a tener estados de ánimos diferentes, ¿correcto? Entonces, si una persona se siente deprimida, no es que haya un demonio adentro, que puede haber excepciones, pero quizá hay que darle la duda que quizás son ese tipo de sustancias químicas que no están niveladas en su cerebro. ¿Ok? ¿Cómo se detecta la depresión? Bueno, ya vimos que por medio de es una tristeza profunda. Entonces, pero hay personas cuando tú ya las ves deprimidas que dices tú, pero ¿por qué mi hijo no sale de su cuarto? ¿Y por qué no quiere bañarse? ¿Y por qué no quiere salir? ¿Pero qué está pasando? Se empezó a aislar, o una persona se empieza a aislar, irse por otro lado. O simplemente cuando le hablas está todo irritado, así como, ¿qué quieres? ¿Qué pasó? Cualquier cosa los irrita, ¿verdad? Entonces podemos ver que a lo mejor están pasando por depresión y que esos químicos no están funcionando en su cerebro, ¿verdad? Esas personas se sienten vacías, se sienten feas, se autocritican a sí mismos, nada de lo que hacen se sienten felices. Entonces, ya vimos los signos y ya vimos los síntomas. Los signos: insomnio, fatiga, irritabilidad, a veces falta de higiene, no se bañan, su apetito cambia, ¿verdad? También pueden comer de más o comer de menos, pero los síntomas son tristeza, ansiedad, el símbolo de, se sienten culpables, pérdida de interés en lo que les gusta. Entonces, hay muchos diferentes de tipos de depresión. Voy a mencionarles 3 nada más, que es la depresión endógena, exógena y la depresión sonriente. Así como vamos con la primera, la depresión endógena, ¿ok? La depresión endógena, así como dice endo, es dentro de. Es cuando hay un desequilibrio de esos neurotransmisores o de esos químicos, pero esto no tiene una causa aparente. En esta depresión no hay una causa aparente, no es que se le murió un familiar, no es que hubo algo que le afectara, lo tiene todo, no hay una razón por la cual debe de estar triste, pero interiormente en su cerebro hay una falta de químicos, ¿ok? Hay muchas cosas que pueden causar esta falta de químicos, como por ejemplo una muy mala alimentación, el no ejercitarse. Entonces no tiene que ser precisamente un suceso. Entonces, esa es la depresión endógena. Ahora usted dirá, pero la depresión puede ser genética. ¿Usted cree que la depresión puede venir en los genes? Sí puede venir en los genes, pero no necesariamente puedes deprimirte como por ejemplo tu padre o tu madre de los genes, de donde vienen los genes.
Todo depende en el ambiente en que tú crezcas, con las personas que tú crezcas y de la manera que tú tomes las cosas. Recuerden, cada cuerpo es diferente. Aunque es genética, no necesariamente puedes llegar a la depresión. Amén. Eso es la depresión endógena, que no hay ninguna razón, no hay una causa, simplemente te sientes deprimido. La exógena, esa es, como dice Exo, fuera de. Esto sí es la depresión exógena, que es lo que yo creo que yo padecí. Que hay factores que lo provocan, por ejemplo, la pérdida de un familiar, las heridas que alguien que te habló y te dijo algo bajo tu autoestima por sus palabras, o algún tipo de violencia doméstica que estás pasando, no sé, pérdida de un familiar, ya les dije, de un empleo, o a lo mejor un divorcio, o problemas financieros que no sabes qué hacer, no sé, alguna ruptura amorosa, todo ese tipo es la exógena. ¿Estamos bien ahí? Ok, ahora vamos a hablar de la depresión sonriente. ¿Quién se recuerda a Robin Williams? El actor Robin Williams. No sé si lo van a poner ahorita. Él padecía de un tipo de demencia, pero también combinado con Alzheimer, porque ya estaba dañado su cuerpo. Pero se cree que él murió teniendo un tipo de depresión, se cree que es la depresión sonriente. ¿Cómo es la depresión sonriente? Aunque él regaló muchas sonrisas, realmente dentro de su hogar él estaba sufriendo mucho, ¿verdad? Se cree que a lo mejor usaba algún tipo de drogas, pero también pasaba por depresión y estaba en algún tipo de medicamento. Él tenía 63 años y el 11 de agosto del 2014, aunque parecía tenerlo todo, se quitó la vida. Se ahorcó, incluso no nada más se ahorcó, pero se cree que intentó de 2 maneras suicidarse. ¿Cómo? Porque él se empezó a cortar. Hay jovencitos que se están cortando. Hay que tener mucho cuidado porque esos niños necesitan atención médica. Necesitamos poner atención porque no queremos que haya una tragedia. Y mi intención de hablarles a ustedes de esto es para que pongan atención a los signos y a los síntomas con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, con una persona, un familiar, las personas que están allá afuera y puedan identificar qué es lo que tienen, si es una depresión exógena, endógena, o sea, externa o interna, o si es una depresión sonriente que a todo mundo le demuestran felicidad, pero realmente se están muriendo por dentro. Entonces la depresión sonriente es la gente que ni se imagina, la gente ni siquiera se imagina que la persona está en sufrimiento. Por eso es muy peligrosa porque no detecta algún tipo de síntoma, pero sí pone signos de su depresión, ¿verdad? Sus cambios de humor, cuando vives con esa persona. Entonces es muy peligrosa porque no buscan ayuda y como desafortunadamente como este actor, pues perdió la vida. Amén. Voy a hablar, cuando una persona padece ansiedad, vamos a hablar, por ejemplo, en un asalto. En un asalto, cuando llega una persona y te quiere, dame tu billetera o dame esto, dame lo otro, tu organismo recibe un estado de peligro o amenaza, ¿verdad? Luego te sientes como que, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces tu organismo se empieza a alterar, tu corazón empieza a pompear y se empiezan a activar adentro de tu cerebro dos hormonas, y ellas son el cortisol y la adrenalina. Y esto es bien importante. Esto yo creo que una de las cosas que me encantó aprender es acerca del cortisol, una sustancia química, ¿okay? Una hormona, ¿okay? Y la adrenalina. El cortisol es llamado la hormona del estrés. ¿Por qué la hormona del estrés? Bueno, el cortisol, cuando usted padece, por ejemplo, en este caso, un asalto, los niveles de estos químicos empiezan a subir a gran manera y empiezan las palpitaciones de tu corazón. Hay gente que le puede dar un ataque cardíaco porque los niveles de cortisol suben demasiado, o hay gente que se queda con algún tipo no es residuos, algún tipo secuelas, gracias hermana, algún tipo de secuelas a causa de ese asalto que pueden llegar a un momento hasta que les dé una parálisis o un heart attack, un ataque cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando los niveles del cortisol están muy altos? Bueno, esta es una hormona, fíjense, esta hormona está diseñada para ser antiinflamatoria. Es decir, te ayuda a tu cuerpo a desinflamar. Sin embargo, cuando hay cosas como estas que altera el cortisol, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya está muy alterado,
ya llega un momento que inflama tu cuerpo, lo inflama, porque está diseñada realmente a que en la noche, a las 8 de la noche empieza a bajar el cortisol en tu cuerpo para que puedas dormir. Durante la noche va haciendo esto y luego llega la hora pico y luego ya cuando ya llega a las 8 de la mañana se vuelve a bajar otra vez esa sustancia. ¿Por qué hace esto? Porque te ayuda a regular tu sueño. Empiezas a dormir bien, te despiertas, pero al día en la mañana baja esos niveles para que sigas el día sin ansiedades ni nada de eso. Pero cuando tú eres una persona muy ansiosa, subes los niveles de cortisol a tal grado que empiezas a afectar tu cuerpo. Bueno, ¿cómo afectas tu cuerpo? Bueno, cuando estás muy ansiosa todo el tiempo, los niveles de cortisol están tan altos en tu cuerpo, de ese químico está muy alto en tu cuerpo, que empieza a caerse el pelo. No sé si a ustedes le pasó, pero yo me recuerdo cuando pasó lo de mi abuelita, que me daban los ataques de ansiedad, yo me agarraba el pelo y se me venían los pedazos de pelo. Mi hijo le faltaba pelo en ciertas áreas que se llama la alopecia. A mí me empezaron a faltar también y solamente con tratamiento médico pude atenderlo. Pero se me venían los pedazos de pelo. Hay gente que le sale manchas en la piel, el vitíligo, algún tipo de dermatitis, enfermedades de piel. También, no sé si les pasa a ustedes que a veces el párpado nos tiembla. Cuando estamos muy ansiosos, nos empieza porque los niveles de cortisol, acuérdense, el cortisol es muy malo. Es como si fuera el chamuco en nuestro cuerpo. Viene, nos daña y viene a arrasar con el cuerpo y a traernos muchas enfermedades. Nunca se les olvide eso. El cortisol es muy malo, los sistemas de ansiedades están muy malos. ¿Qué es lo que pasa? Mire, cuando usted tiene un nivel de cortisol muy alto por las ansiedades, nuestro cerebro no sabe distinguir entre la realidad y lo que no es real. Por ejemplo, si yo me preocupo de que Tristan a lo mejor algo le va a pasar cuando venga de regreso a la escuela y a lo mejor le va a pasar esto y a lo mejor el autobús choca y no tengo que ir, eso es ansiedad, ¿verdad? Pero mi cerebro no lo sabe. Entonces mis niveles de cortisol empiezan a subir y no es verdad lo que está pasando, pero mi cerebro no distingue entre si realmente sucedió o no sucedió. Entonces yo empiezo a afectar mi cuerpo a gran manera y empiezan las enfermedades. Entonces empiezan el pérdida de pelo, nos tiembla el párpado, hay parálisis faciales, también dolores de pecho, y también aquí es donde está lo peligroso. Empiezan también los problemas gastrointestinales. ¿No les ha pasado que, a lo mejor suena muy gráfico, pero cuando una persona está en demasiada ansiedad o así, incluso su estómago empieza a revolverse, o hay gente que cuando tienen un tipo de shock en su cuerpo de algo malo, vomitan, ¿verdad? Vomitan o tienen que ir al baño, se les suelta el estómago. Todo eso empieza a afectar con ataques de ansiedad. Entonces, hay un cambio en nuestro cuerpo cuando nuestro organismo está en constante preocupación. Por eso es bien importante la palabra de decir, no nos preocupemos, porque eso afecta a nuestro cuerpo a gran manera, porque nuestro cerebro no distingue que es nada más algo que tú tienes en tu mente, no algo que está sucediendo. Entonces los niveles de cortisol altos son como un veneno para nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le pasa a nuestros intestinos? Pues esto afecta lo que es la flora intestinal. Estamos hablando que acuérdense que nuestro segundo cerebro es el estómago, ¿verdad? Estamos muy inflamados, no sabemos ni por qué, comemos mejor, esto y lo otro, pero de todos modos continuamos inflamados. ¿Por qué? Porque mire, haga de cuenta que el intestino está así, ¿verdad? Es así. Hay paredes en ellos. Lo que es alrededor hay muchos microorganismos que están dentro de la microbiota o la flora intestinal. Esos microorganismos son muy buenos para nosotros. Por eso cuando a veces que tomamos antibióticos, mata a esos microorganismos. Y esos microorganismos, ¿sabe qué es lo que hace? Mata a los buenos y los malos si usted está tomando un antibiótico. Por eso es bien importante que tome probióticos después de esto. Bueno, ahí le hice un paréntesis, ¿verdad? Pero es bien importante que siempre esté funcionando correctamente nuestro organismo, nuestro sistema intestinal, porque si no, haga de cuenta que se empiezan a hacer como rajaditas, como cracks en todo el organismo. Y por ahí, cuando ustedes tienen el cortisol muy alto, debería de irse todo lo malo cuando usted evacúa. Sin embargo, si usted está en constante cortisol alto, lo que hace es que se va por esas rajaditas y ¿sabes lo que hace? Se va la sangre. Y es donde las enfermedades inician, que es la artritis, todas las enfermedades inflamatorias.
La artritis, colitis, gastritis, todo lo que termina en itis. Es cuando empiezan las enfermedades. Pero no nada más eso, fíjese, no nada más eso. El Alzheimer, problemas mentales. Porque acuérdense, nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados. Como el Alzheimer, problemas bipolares. O sea, un montón de cosas que pasan acerca de que no tener unos intestinos saludables. Entonces, cuidemos nuestra mente y cuidemos nuestros intestinos, amén. Vamos a tener una muy mala digestión si estamos así. Ok, en resumen, los pensamientos deben de estar sujetos a la palabra de Dios, porque si no, las preocupaciones, las ansiedades nos van a destruir. Amén. Entonces, carnes rojas muy malas, muy inflamatorias para nuestro cuerpo y tan sabrosas que están, ¿verdad? Pero las harinas también son muy inflamatorias para nuestro cuerpo. Entonces, si usted está tratando de que no sabe si tiene artritis o algo, bájele a esos niveles. Ahora, ¿cómo afecta a nivel psicológico? Ya vimos cómo afecta físicamente. A nivel psicológico, todos tenemos aquí en esta área la parte frontal de nuestro cerebro, ¿verdad? Esa es la parte frontal del cerebro, la corteza prefrontal. Esa se dedica a la atención. Es cuando nosotros nos ponemos atención a algo, como ahorita ustedes están usando su corteza prefrontal, al menos es lo que espero, ¿verdad? Que están poniendo atención. Entonces, la corteza prefrontal se encarga de la atención, del enfoque, ¿verdad? De la concentración, pero también de la resolución de problemas. Por ejemplo, yo estoy tratando de cómo terminar esto a cierto tiempo. Esto estoy trabajando con mi corteza prefrontal, pero también el control de impulsos. ¿Qué es el control de impulsos? Bueno, saber esperar, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, no van a decir, ay, la hermana no termina, yo ya me voy, ¿verdad? No, usted sabe que hay un tiempo y usted se está controlando, está diciendo que hay un tiempo, voy a esperarme. O sea, toda esa parte del cerebro es la corteza prefrontal. Entonces, esa se afecta. Por ejemplo, un niño cuando se lo tiene mucho en las tabletas, hermano, o en algún tipo de electrónico, empieza a afectar la corteza prefrontal. Un bebé no está maduro, su corteza prefrontal no está madura y empezamos a dañarla. ¿Por qué? Toda esa gente que está detrás de los electrónicos saben cómo llegar a ese niño. ¿Por qué? Porque un bebé, hermano, se estimula por medio de 3 cosas: la luz, sonido y movimiento. ¿Cuántos sabemos que en los videojuegos, en todos estos dibujitos de niños, programas de niños, hay color, sonido, movimiento, todo eso están, ¿verdad? Para agarrar la atención. Eso activa otra hormona que ya después les voy a decir, que es la dopamina, que es la de la adicción. ¿Por qué traje todo ese tema y todo este montón de hormonas y todo este montón? Es para que entendamos, hermanos, que hay personas que pasan por depresión, pero no, realmente ellos no es que quieran o que deseen estar en esa condición. Hay algo en nuestro cuerpo que nos está dañando y que tenemos que tener cuidado a la manera de hablarles, ¿verdad? A mí me afectó mucho la depresión dentro de mi hogar. Ha habido mucha depresión en diferentes miembros de mi familia y yo no entendía por qué eso sucedía. Yo no lo entendía y usted no tiene idea cómo eso trajo descanso a mi alma. El saber que fue la depresión el que les hizo actuar así. Tenemos que entendernos más. Amén. Entender que la depresión es algo serio y no hay otra solución, hermano, más que usar la última hormona que le voy a hablar, la hormona de la oxitocina. La oxitocina es la hormona que normalmente está en mayor exceso en mayor nivel cuando una madre está amamantando a su hijo. Usted se fija que cuando una madre amamanta a su hijo, lo abraza, el niño trae paz, se siente con paz y es como la paz, es como un apego, ¿verdad? Entre la madre y el hijo. Así es mismo Dios con nosotros, ¿verdad? Hay un apego, una conexión con Dios, trae mucha oxitocina a tu vida. La oxitocina es la hormona del amor. Y la hormona del amor, hermano, no tiene idea. Yo estudiando tantos libros para poderle traer este mensaje, no hay nada que se pueda sintetizar como el amor. El amor. La palabra de Dios dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor. Entonces,
Y aún los médicos dicen que esta oxitocina baja los niveles de cortisol en gran manera. En gran manera. Yo cuando llego, ahora que hablamos con mi hijo, a veces que llega le digo, ven y tráeme oxitocina, porque es la hormona de los abrazos. Y nos lo han quitado, hermano, ahora con la pandemia. Los abrazos, el vernos sonreír, la sonrisa, el apego, la conexión con el ser humano, el amor. Todo eso, hermanos, no importa que nos hayan despegado ahorita, pero llama. A veces la oxitocina puede ir por texto. Te he extrañado, te amo, ¿verdad? La oxitocina nos baja los niveles de cortisol y de estrés y de depresión. El aprender a amar a los demás tal y como son, hermanos, lo que Dios quiere que seamos. Y a entendernos unos a otros, que aunque tú pases por la misma situación que una persona deprimida y a ti no te afectó de la misma manera, no son iguales, no lo son. Y que si una persona está deprimida o está triste, escúchala. No la juzgues ni trates de solucionarle sus problemas, porque la puedes afectar más. No le digas, a mí también, cuando mi esposo y yo, que murió nuestro bebé, cuando me venían y me decían, yo también pues pasé por lo mismo, pero yo no juzgué, yo no hice. Entonces te hacen sentir como que entonces es falta de fe o que estás juzgando, ¿verdad? La situación, y no es así. A veces empeoras más la situación, ¿verdad? Me llegaron a decir que a lo mejor fue falta de fe, o que a lo mejor ya el enemigo estaba tomando control sobre mi mente. Pero hubo alguien que vino y me dijo, no te preocupes, Dios está contigo y no importa lo que pase, va a estar. Entonces yo vengo a decirte hoy que el mayor antídoto para el sufrimiento y el dolor es el amor. Ama a tus hijos, observa cómo están, pregúntales cómo les fue en su escuela. Tu hijo, ama a tu padre. Cuando llegan, se encuentran, abrácense, bésense. Todo eso están desprendiendo un montón de oxitocina. Pero ¿sabe qué? Lo voy a dejar con esta resolución. Porque la finalidad de este mensaje es que hagamos conciencia y ayudemos a esas personas que pasan por depresión y que no las juzguemos, ¿verdad? Que sepas que si está deprimido necesitan ayuda, o que aunque estén tristes necesitan ayuda, porque no quieres que lleguen a la depresión. Y si los ves muy ansiosos, abrázalos. Miren, a mí me impactó tanto algo que les voy a decir. Había una persona que estaba muy deprimida y le dijeron, es que a lo mejor no le has orado bien al Señor. Órale más. Acuérdate que Dios ya llevó sobre la cruz todas nuestras enfermedades. Y le recitaban la palabra. Y esa persona se sentía tan culpable. Y yo decía, pero ¿por qué si yo busco a Dios? ¿Por qué si ayuno? ¿Por qué si hago esto? ¿Por qué sigo igual? ¿Serán de verdad demonios? No, son desbalances que tiene, ¿verdad? Pero al leer yo una historia de Pablo que me encantó, y se lo voy a decir. Ojalá y no se me duerman como ese hombre que se durmió allá arriba. ¿Se recuerdan? Los resucita ahorita con oxitocina, ¿Se acuerda que Pablo estaba predicando, así como les estoy hablando yo ahorita a ustedes? Pero él se pasó, así como me estoy pasando yo. ¿Se recuerdan? ¿Y qué le pasó a un hombre? Se quedó dormido y se cayó. ¿Se acuerda cuando Pablo echaba fuera demonios, espíritus de adivinación y todo eso? Y en el nombre de Jesús echaba fuera demonios. ¿Usted cree que le echó fuera demonio, o le recitó la palabra, o le dijo levántate y anda, o le declaró la palabra a esa persona? No. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que llegó, lo levantó, dice que lo tomó sobre sus brazos y dijo, no está muerto, él está vivo. Y ese hombre revivió. A veces, hermano, quiero dejarte con esto. Lo único que necesitamos no es tanta palabra que se la digas, porque hay personas que ya la conocen. No es que le expulse los demonios, porque a lo mejor son químicos en el cerebro, o su cuerpo está afectado, que está reaccionando de algo más. A veces lo que necesitan es de tu amor hacia Él, de ese abrazo que les diga todo va a estar bien, de ese abrazo que les diga que todo va a estar bien. Amén. Hay varios tratamientos, hermanos, hay psicólogos, ¿verdad? Pero acuérdense, el primero
buscar una red de apoyo. El pastor está todo el tiempo para cuando usted quiera llamar. Yo creo que cuando toman ese video van a poner un número de teléfono. Llame, pida ayuda, no se quede deprimido, ¿verdad? Busque amigos, personas, elimine personas tóxicas que le traigan más ansiedad y traiga gente que le traiga más, que le hable de Dios, que le hable continuamente de la palabra, porque usted sabía que el tener una conexión con Dios y el estar leyendo su palabra llena en gran manera la oxitocina, baja en gran manera el cortisol, porque es oxitocina pura. Entonces hay que seguir haciendo eso, hermano, amarnos unos a otros. Entonces le voy a dejar nada más 4 tips para tratar de bajar el cortisol. ¿Le parece? Ya para cerrar con el mensaje. Esto que yo no me gusta para nada, y es con lo que yo batallo mucho, es hacer ejercicio. Pero el ejercicio, hermano, dicen que si usted hace 30 minutos de ejercicio al día, le baja los niveles de cortisol de la misma manera que si estuviera tomando un antidepresivo. Fíjese, 30 minutos de ejercicio. Siempre háblese mejor, ¿verdad? Ámese a sí misma. La lengua tiene el poder de dar vida o de dar muerte. Amén. Rodéese de personas que al estar con usted mejoran su estado de ánimo. Ame a su prójimo. ¿Sabía usted que la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir? ¿Sí sabe por qué? ¿Usted sabía? Y eso es algo que, es que todo se conecta. La palabra de Dios es no hay sabiduría, es la sabiduría misma. Que si usted da, los niveles de oxitocina son más altos que si usted recibe. No dice la palabra, dice los psicólogos, pero la palabra dice que más vale dar que recibir. Entonces, apúntese a ayudar a servir en la iglesia, ¿verdad? Sirva en la iglesia, haga algo para la iglesia. A lo mejor apúntese para ir a orar por alguien más. Amén. Mateo 22 del 37 al 39 dice que nos amemos al Señor, que amemos al Señor con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con toda nuestra mente y con todo nuestro espíritu, y que amemos a nuestro prójimo, porque la oración, hermano, es la mejor arma que podemos tener en contra de la ansiedad. La mejor arma que podemos tener. Es la oxitocina pura que podemos tener, pero hay una condición. Cuando oremos, hermanos, hay que soltar la carga. Si usted no la suelta, hermano, va a seguir con los niveles de cortisol igual de altos. Porque para orar, hermano, es soltar. Mucha gente está enferma por falta de perdón. Y van a estar aquí orándole al Señor, y mientras que no suelten el perdón van a seguir enfermos. El soltar, hermano, es lo importante. Ore por la persona, usted siga orando, pero si realmente quiere un efecto en su vida, tiene que despojarse de sí mismo y seguir a Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Si usted tiene ansiedad y le está orando al Señor para que le quite la ansiedad, creo que debe ser tan sabio, tan sabia, que le va a decir al Señor: Señor, necesito salir de esta ansiedad. Pero debemos ser tan sinceros también para recibir esa ansiedad o esa situación que está pasando, de temor, de lo que sea. Debe decirle al Señor, como decía el patriarca David: examíname, y si hay maldad en mí, muéstramelo. Y en otro salmo él dice: si hubiese habido maldad en mí, no me hubieras escuchado. Uno debe de soltar, si existe eso, y al mismo tiempo soltar esa emoción que lo está deteniendo. En una ocasión estaba yo trayendo, y no hace mucho de esto, la hermana Flor me llamó para que fuéramos a traer un viaje del banco de comida, y yo tenía unas preocupaciones bastante serias y había ido con temor, con preocupación, y ya traía ansiedad cuando venía de regreso.
Y cuando venía pasando de las 7 avenidas o 7 calles para acá, yo venía casi respirando fuerte. Y dije, Señor, si tú has dicho que ponga sobre ti toda mi ansiedad, pues la suelto en el nombre de Jesús. Puede usted mirarlo exagerado, pero en el momento que yo dije eso, el Señor me libertó. O sea que no vamos a decir que era un demonio que estaba haciéndome todo eso. Simplemente era una reacción que traía yo, y a través de la oración el Señor me hizo libre. Pero hay que soltar el dolor, hay que soltar la ansiedad, hay que soltar lo que nos está estorbando. Y luego confiar que el Señor, no confiar, ya sabemos que nos escucha. Y en nuestra mente, en nuestro corazón, saber que estamos haciendo la voluntad de Él. Y Él lo hace. Y como dijimos, si es químico, como dijo la reina, si es químico, no le eche la culpa al diablo. Simplemente procedamos a hacer lo que tengamos que hacer. Si hay alguien que quiere que oremos por algo, no tiene que decir por qué, simplemente póngase de pie para orar antes de ser despedidos. Siempre va a haber la necesidad de orar, hermanos. Y si usted no tiene una necesidad de orar, no se ponga de pie. Si no tiene una necesidad, pero yo pienso que si nos ponemos todos, a nadie le va a hacer mal la oración. Padre, hemos escuchado tu palabra, se ha relacionado con la vida diaria, Señor. Se ha relacionado, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras enfermedades que vienen a nuestro cuerpo, algunas causadas por nosotros mismos, algunas, Señor, nos las causaron y son los desórdenes que tenemos en veces, Señor, como depresiones, ansiedades, tristezas, dolores. Y en ti, Señor, tú eres la esperanza. Tú eres la solución, porque tú nos has dado, dice tu palabra, que tú nos has dado la inteligencia, porque la inteligencia se la has dado a todos los seres humanos, Señor. Pero lo más maravilloso, que a nosotros, los que hemos conocido tu divina palabra, nos has dado sabiduría, Señor. Y que con esa sabiduría, Señor, procedamos a buscar ayuda, Señor. Si la ciencia, Señor, describe ciertas formas que en tu palabra están escritas, Señor, no es porque ellos conocen tu palabra, sino porque les has dado, Señor, el talento, la dotación de la inteligencia de estudiar. Y hay a dónde acudir con aquellas necesidades químicas que tenemos, Señor, con aquellas situaciones, Señor, que podemos mejorar. No solamente mejorar para sentirnos bien, Señor, sino para ser de ayuda a otros, Señor. Tú dices en tu palabra que tengamos cuidado con la raíz de amargura, Señor, que es causada por circunstancias diarias. Y tú expresas en la palabra que a través de la amargura podemos contaminar a muchos, Señor. Y por eso, Señor, en esta noche, Señor, yo te suplico que lo que hemos escuchado, Señor, es un consejo de amor, Señor, de amor tuyo y de amor de nuestra hermana que se ha
preocupados, Señor, por estudiar el tema, Señor, y aconsejarnos, especialmente, Señor, esa porción que menciona, Señor, de amarnos los unos a los otros. Señor, que tu amor y tu misericordia, Señor, nos plante con tu sabiduría lo que debemos de hacer, Señor. Te lo suplico, mi Señor, porque yo, como tu siervo que he hablado con personas, Señor, que tienen estas deficiencias, Señor, he mirado, Señor, el dolor. He mirado, Señor, sus necesidades en la depresión, en la ansiedad, Señor, y que actúan, Señor, en cierta forma sin esperanza, Señor, y que muchas veces con el decirles que les amamos como son, Señor, como están, y que hay esperanza, llega, Señor, la palabra de aliento para lidiar, Señor, con su problema. Aunque también he encontrado personas que no lo admiten, Señor, pero creo que nuestra obligación es reaccionar cuando miremos a una persona en esa condición, Señor, y que tengamos la sabiduría para ofrecer el consejo y la ayuda que necesitan. Te suplico, Señor, que si aquí hay alguien, Señor, que está pasando por una situación de estas, Señor, que en esta noche le abras esa área del entendimiento y que tome cartas en este asunto. Que el ir a un psicólogo, ir a un doctor, no es considerarse una persona loca, Señor, sino que es una persona que busca ayuda. Aunque habemos o hay, Señor, predicadores que predican que nunca vayas a un psicólogo, que nunca vayas con una persona de esas, Señor, que sea la guianza de tu Espíritu Santo, no la guianza de hombres extremos, Señor. Te lo suplico, mi Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta noche, Señor, antes de despedirnos de aquí, te imploro, Señor, que nos lleves a nuestro hogar y que nos lleves con una mentalidad, Señor, de haber escuchado algo, Señor, que está sucediendo alrededor de nosotros en algunas ocasiones, Señor, y que podamos ser esas personas para dar el estímulo y el aliento a nuestros semejantes. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que lo que se habla combinado con la palabra, Señor, tiene su efecto y tu palabra hará efecto, Señor. Amén y amén. Te anhelamos, Padre Santo. Te damos gloria y honra, Señor. Solo a ti te adoramos, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelamos, Señor. Te anhelo. Te necesito.